Etapificación del cáncer. Es un proceso que se lleva a cabo para descubrir cuánto cáncer hay en el cuerpo de una persona y cuánto se ha propagado. Esta es la manera en la que el médico determina la etapa, también conocido como estadio del cáncer, de una persona. Las neoplasias malignas tienen como características un crecimiento desordenado celular, formar masas o tumores en el sitio en el que se originan, al igual que la capacidad de invadir tejidos vecinos y desarrollar un crecimiento locorregional, que esto quiere decir que hay un crecimiento en la misma zona donde estaba localizado el tumor de origen, al igual que un crecimiento a distancia. La extensión de la enfermedad en un diagnóstico es muy importante, ya que esto nos puede ayudar a determinar el estado de la enfermedad, al igual que el plan terapéutico ideal y determinar el pronóstico de la enfermedad. Se sabe que los tumores confinados en el sitio que se originaron tienen mejor oportunidad de curación o mejor evolución global que aquellos que presentan extensión del tumor a tejidos vecinos o a distancia. Las neoplasias sólidas tienen un patrón de crecimiento o una diseminación ordenada que va de local a zonas linfáticas regionales o a distancia, y esta última es derivada de diseminación hematológica sistémica. Para el estudio y manejo de la neoplasia se han realizado varias clasificaciones, que la más usada es conocida como TNM y fue desarrollada entre 1943 y 1952 por Pierre Denois en el Instituto Gustave Roussy en Francia, y modificada y publicada en 1977 por el American Joint Committee on Cancer y la Unión Internacional contra el Cáncer, que es actualizado de cada 6 a 8 años. TNM es una clasificación basada en características de extensión anatómica, la descripción de T que nos deriva de las características del tumor primario, y en la mayoría de las neoplasias es un parámetro o el tamaño que es en milímetros o centímetros, como el de mama, el melanoma y el cervicuterino, como otros. Pero también existen neoplasias que se determinan de acuerdo a la extensión en los estratos de los epitelios o extensión a tejidos circundantes, como es el tubo digestivo, la piel, el endometrio, la vulva y la vía biliar. Por otro lado tenemos la N, que es derivada de la palabra inglesa nodal, que esto nos va a dar referencia a los ganglios linfáticos o de la zona linfoportadora relacionada con la región del tumor, al igual que M, que es la metástasis, que es cuando hay una presencia o no de actividad tumoral distal. Estos tres parámetros morfológicos del tumor son agrupados, validados en grandes series de pacientes y basados en algoritmos que nos proporcionan información que se va a traducir en grupos homogéneos de pacientes, también conocidos como etapas, y cada uno de ellos presenta diferencias pronósticas de la enfermedad. La información de TNM debe ser consignada en el expediente en el momento de realizar la etapificación, cuando está basada en parámetros macroscópicos, es decir, en los datos clínicos iniciales con lo que el paciente recibido en la consulta, sin haberse sometido a algún tratamiento previo, se le asigna la letra C, y para su evaluación, aparte de la exploración clínica, también está el estudio endoscópicos o imagenológicos que nos den una medida aproximada de la lesión o extensión del tumor. Si el paciente es sometido a resección quirúrgica de forma inicial y los hallazgos tumorales originales están basados en reportes histopatológicos, para su consignación se describe el prefijo P, y comúnmente esta descripción es más exacta con respecto a los hallazgos clínicos. A modo de ejemplo, que si una mujer presenta una tumoración de mama clínica de 3 centímetros será clasificada como CT2, y suponiendo que esa misma paciente fuera sometida a cirugía y el hallazgo de patología refería que el tumor es realmente de 1.5 centímetros, la descripción patológica es PT1. En esa tabla podemos observar la clasificación TNM del cáncer de mama. Se logra ver el tamaño tumoral, que es T, el N, compromiso linfático nodal, y el M, según la enfermedad, si tiene a distancia. En el T1
el tumor menor o igual a 2 centímetros, y así sucesivamente. T2, T3 y T4 sería el incremento del tumor respectivamente. En el compromiso linfático nodal, el N, en N0 es cuando hay sin compromiso metastásico axilar, N1, N2 o N3 con compromiso metastásico axilar, y en el M cuando hay metastasis según la distancia. En M0 cuando no se presentó sin enfermedad a distancia, y M1 con enfermedad metastásica a distancia. Otra variable en esta clasificación es cuando la extensión de la enfermedad se documenta posterior a recibir algún tipo de tratamiento oncológico, que regularmente con la intención de reducir el tamaño o extensión de la enfermedad. Estos como una quimioterapia, la radioterapia o inmunoterapia, que son tratamientos denominados neoadyuvantes. Cuando se escribe la lesión se aplica la letra Y y se acompaña de C o P, dependiendo si la medición previa de neoadyuvancia fue clínica o patológica, lo cual es una ayuda a determinar fundamentalmente el tipo de respuesta que presentó ante el tratamiento, y de forma indirecta nos ayudaría a determinar la secuencia de tratamientos para fines de seguimiento. En caso de que un paciente después de tratamiento y periodo libre de enfermedad presente recurrencias de la misma, se usará la letra R para nombrar la enfermedad, tomando en cuenta que la etapa inicial no cambia ni con progresión ni con recurrencia. Cuando algunos de los componentes de la enfermedad en el momento de iniciar la clasificación no son desconocidas o no es posible medirlo de forma inicial, se utilizará la letra X. Esto solo para los parámetros T o N. En cambio, en caso de M es cuando es desconocido, que se escribe como CMO, y este parámetro debe ser usado lo menos posible, ya que lo ideal es contar con una clasificación adecuada.
Por último, en caso de que la enfermedad sea un hallazgo de autopsia, para nombrarla se usará la letra A antes de las características de TNM. Toda esta nomenclatura proporciona a los médicos de forma breve la información global sobre el estado de la enfermedad. Cabe recalcar que la etapa de la enfermedad inicial es la más importante y que una vez calificada no cambia, y debe ser esta la que dirige la decisión terapéutica a seguir. Con los actuales métodos de pesquisa en cáncer, los diagnósticos tempranos son más frecuentes y tenemos tumores más pequeños que tratar. En consecuencia, las dimensiones de la lesión en milímetros han hecho que la clasificación en algunos tipos de tumores, como en el cáncer de mama, se subdividan, y estos subgrupos también tienen significancia pronóstica. Por ejemplo, la lesión CT1, que se define como una lesión igual o menor a 2 centímetros. Con las lesiones más pequeñas se ha dividido en los subgrupos, como T1M1, que se refiere a una lesión invasora igual o menor a 1 milímetro en su mayor dimensión. La T1A, que aquella que mide más de 1 milímetro pero es igual o menor a 5 milímetros. Igual la T1B, que mide de 5 a 10 milímetros. Y T1C, que sea lesión mayor de 10 milímetros hasta los 20 milímetros.
En algunos tumores, como el melanoma, la medición de T depende de la profundidad de la lesión en lugar del tamaño del eje mayor. En este caso se debe a que esta neoplasia tiene afinidad importante por la diseminación linfática y a mayor profundidad. La posibilidad de invasión y migración linfática se eleva, lo cual representa mayor riesgo de enfermedad diseminada y muerte. Este efecto se puede observar en la figura 1, que muestra que a medida que el valor de T, que en este caso sería la profundidad de lesión, se incrementa, la supervivencia global disminuye. En un melanoma in situ, como se conoce, el melanoma, la medición de T o el tamaño depende de la profundidad de la lesión en el lugar del tamaño. Por ese motivo, T en un melanoma se clasifica diferente. T0 es cuando no hay evidencia del tumor primario. T1 cuando el tumor que invade en profundidad es menos de 1 milímetro con o sin ulceración. T2 que el tumor invade entre 1 y 2 milímetros con o sin ulceración. T3 que penetra en profundidad entre 2 y 4 milímetros con o sin ulceración de la piel. Y por último el T4 que el tumor que penetra en profundidad más de 4 milímetros con o sin ulceración de la piel.
Con respecto al tamaño de un melanoma, aquí en esta imagen podemos observar, dependiendo T1, T2, T3, cómo ha crecido por profundidad un melanoma y qué partes o qué áreas de la piel ha estado avanzando. Ahí se encuentra el melanoma de profundidad. Por ejemplo, el T1 se puede encontrar en la superficie de la epidermis. T2 ya lo que fue rebasó o penetró más de la epidermis, llegando hasta la superficie de la dermis. T3 ya está más profundo en la dermis y T4 ya es lo que se encuentra en la hipodermis, ya está a mayor profundidad. En lo referente a la importancia del estado de N, que describe el involucramiento de ganglios regionales, es un factor muy importante, ya que representa el primer nivel de diseminación fuera del tumor primario. En diferentes estudios realizados en varios tipos de tumor, se ha encontrado una fuerte relación entre la presencia de ganglios positivos y la presencia de recurrencia de la enfermedad, como se puede observar en la tabla 1. En cambio, el involucramiento de ganglios y el tamaño de la lesión en conjunto producen disminución de la sobrevida global, como se puede observar en la tabla 2. También en la tabla 2 se puede observar un estudio que concluye que el tamaño y la presencia de ganglios linfáticos positivos tienen impacto en la sobrevida en pacientes con cáncer de mama, pues se muestra que cuando el tumor incrementa de tamaño disminuye de forma global la supervivencia, pero si se agrega la presencia de ganglios linfáticos positivos, el impacto es aún mayor.
Cuando ya contamos con los elementos que incluyen la clasificación TNM, lo siguiente es clasificar el tumor. Los que tienen características morfológicas y pronósticos similares son agrupados en grupos o tamaños en las llamadas etapas. De forma general, se dividen de 4 grupos de enfermedades invasoras, los cuales son formados por lesiones que van de mejor a peor pronóstico y se escribe con números romanos. La etapa 1 usualmente se refiere a lesiones tempranas confinadas al sitio de origen y presentan buen pronóstico, mientras que el grupo opuesto, la etapa 4, presenta poca respuesta a tratamiento y supervivencia disminuida. La etapa 2 y 3 frecuentemente describen tumores con invasores locorregional a tejidos y ganglios. Estos últimos se pueden subdividir en grupos dependiendo de factores pronósticos. Basándonos en la clasificación del tumor, respectivamente, en esta tabla podemos encontrar un ejemplo sobre el tipo de cáncer de mama, cuál es su estadio o sus etapas. Podemos encontrar el estadio 0, el 1, el estadio 2A, 2B, 3A, el 3B, 3C y el 4. Cada estadio tiene una descripción respectiva en lo que lo posiciona en cada etapa.
Un ejemplo de la diferencia en los pronósticos por etapas se presenta en la figura 2, donde se ve la disminución en el porcentaje de supervivencia en pacientes con cáncer de mama a medida que la etapa clínica es mayor. Como se ha explicado previamente, la clasificación TNM solo se toman parámetros de extensión anatómica para clasificar una neoplasia. Sin embargo, existen otras características del tumor que influyen en el pronóstico y el resultado de los tratamientos, entre los cuales se encuentra el grado de diferenciación celular y el perfil biológico del tumor, que en este caso serían los factores pronósticos no anatómicos. Como se ha explicado previamente, la clasificación TNM solo se toman parámetros de extensión anatómica para clasificar una neoplasia. Sin embargo, existen otras características del tumor que influyen en el pronóstico y el resultado de los tratamientos, entre los cuales se encuentra el grado de diferenciación celular y el perfil biológico del tumor, que en este caso serían los factores pronósticos no anatómicos. Perfil biológico del tumor. Existen marcadores de proliferación celular como fracción de la fase S, el índice mitótico, KI-67, análisis de mutación de genes como el EGFR, CLAS y sobreexpresión del gen ALK. Son también características biológicas que han demostrado impacto en el pronóstico de la enfermedad, que actualmente cada uno de estos marcadores biológicos son fundamentales para la toma de decisiones terapéuticas.